El desarrollo de este tema exige una perspectiva histórica, ya que de acuerdo al conocimiento de la materia viva surgirán a lo largo de la historia distintas teorías explicativas. Las primeras ideas surgen de filósofos presocráticos y tras siglos de oscuridad sería en el Renacimiento cuando surgirán teorías apoyadas por el método científico. Las primeras teorías explicarán el origen de la vida según la idea creacionista de la vida, y estas eran creadas por Dios o se explicaban a partir de la generación espontánea, y mediante la demostración de la falsedad de esta última, se desarrollaría la teoría celular. En la última parte de este vídeo, una vez conocida la composición de la materia viva, se expresará la complejidad de los seres vivos, sus constituyentes y las relaciones que entre estos se establecen que originan otras propiedades nuevas. Las primeras referencias sobre el origen de la vida se encuentran en los filósofos presocráticos. Anaximandro ya proponía un origen de la vida en el barro a través de unos organismos muy simples y que evolucionarían, y Demócrito proponía un origen a partir de un cieno primordial. Aristóteles y Platón mantendrían la idea del origen de la vida a partir del barro y la materia en descomposición, idea aceptada por el cristianismo según el Génesis. En el Renacimiento se mantendrá la idea de la generación espontánea y el fijísmo como dominante. En 1600 Francesco Redi observará que los restos orgánicos protegidos no promovían la generación de organismos, y Spallanzani intentará demostrar la falsedad de la generación espontánea hirviendo caldo a animales, y mediante ello se evitaba la aparición de microorganismos. Para Needham, al hervirlos se perdía la vis vitalis o fuerza vital del aire refiriéndose al oxígeno. Esta teoría acabaría por descartarse a partir de la demostración de Louis Pasteur de microorganismos en el aire mediante membranas filtrantes, y se afirmaría entonces que todo ser vivo proviene de otro. Durante el siglo XIX, la teoría celular comenzó a originarse a partir de los descubrimientos de la observación al microscopio. Durante esta época, Robert Hood, a partir de la observación de una lámina de corcho con un microscopio rudimentario, por primera vez denominaría las células como unidades repetitivas de esta estructura. También Anton van Leeuwenhoek, mediante un microscopio rudimentario de lente sencilla, observará microorganismos en el agua y en el aire, y los llamó animalículos. Esta teoría es desarrollada, la teoría celular, por Sladen y Schwann a partir de sus observaciones e investigaciones, y van a establecer el primer y segundo principio de esta teoría. La célula es la unidad básica y fundamental de los seres vivos y también la unidad reproductora. Virchow, por su parte, aportaría el tercer principio. Todos los seres vivos están constituidos por células. Sin embargo, este último, aunque parece el más evidente, se desarrolló una gran controversia debido al tejido nervioso, que aparentaba ser un entramado y no poseer estructura independiente. Sin embargo, con las investigaciones del premio Nobel Santiago Ramón y Cajal y Camilo Golgi, se descubre el espacio sináptico y la individualidad de las neuronas en 1888, y esta teoría celular acabaría por aceptarse en la comunidad científica y establecerse. Además del origen de la teoría celular y la desestimación de la teoría de la generación espontánea, también surgiría en este siglo la teoría de la evolución, que con la teoría celular constituiría el marco conceptual de la ciencia biológica. Una vez aceptada la teoría celular, cabe preguntarse si toda célula proviene de otra. ¿Hubo alguna vez una primera célula? En lo presocrático encontramos ya la idea de evolución, que sería desarrollada más tarde en el siglo XIX, en la cual se considera la evolución del organismo a partir de otro, y que poseen antecesores comunes, pero para poder explicar el origen de este organismo antecesor se van a desarrollar varias teorías posibles: el espacio exterior, cristalino orgánico, reacciones químicas y otras teorías posibles. Arrhenius, a partir de la teoría de la panspermia, propone que la vida llegaría a la Tierra en forma de pequeñas partículas orgánicas atrapadas en los meteoritos, y sobre estas se produciría una evolución, y esta teoría aumenta los posibles sustratos de este origen. Sin embargo, en los últimos años se ha podido encontrar estas partículas orgánicas y agua en meteoritos como la condrita carbonácea, por lo que posiblemente se podría haber producido este hecho. Según la teoría de Oparin y Haldane, que aparece ya en el siglo XX, cuando se comienza a conocer la estructura de las moléculas orgánicas, la Tierra primitiva presentaba una atmósfera reductora rica en sulfídrico, metano, vapor de agua y amonio, y debido al vulcanismo, alta temperatura y radiación solar, tendrá lugar la transformación de estos gases originándose los coacervados, seres vivos primitivos constituidos por la unión de moléculas complejas, como proteínas o aminoácidos, y que resultaron ser clave en el desarrollo de la vida en el planeta. Mediante su descubrimiento, Oparin fue declarado en 1970 presidente de la Sociedad Internacional para el Estudio de los Orígenes de la Vida, y actualmente los coacervados son elementos muy útiles en sectores como el de la química en el análisis de compuestos. En la Tierra primitiva, estos compuestos moleculares reaccionarían entre sí, formando polímeros, y algunos van a presentar sistemas de reproducción.
Las presiones de selección producirían un aumento de la cantidad de estos reproductores y que originen más copias y más estables y sin errores. Si estos poseen una cierta membrana de aislamiento, tendríamos una molécula capaz de reproducirse, una protocélula o primer reproductor. Miller, a partir de su recreación en el laboratorio y de esta atmósfera reductora, pudo comprobar ciertamente que se encuentran aminoácidos sencillos y fue repetida por otros autores, y esta teoría fue aceptada por la comunidad científica. Los coacervados resultaron ser clave en el desarrollo de la vida en el planeta, y Oparin logró producir gotas aisladas del medio acuoso mediante una membrana, y a estas gotas los llamó coacervados, y en estos se desarrollan reacciones químicas cada vez más complejas. Sin embargo, con el descubrimiento del ADN por Watson y Crick en 1953, pudo descubrirse que el ADN en él se establecen interacciones electrostáticas y no interacciones químicas, como se proponía. Además, estos aminoácidos también se han encontrado en distintas atmósferas y recientes estudios demuestran que esta atmósfera fue prontamente oxidante, por lo que se ha de retroceder para encontrar el origen de la vida. Teoría sobre los cristales inorgánicos como primeros organismos. La forma más sencilla de autoensamblaje la encontramos en la cristalización espontánea a partir de los cristales, y en estos se encuentran en la arcilla. Sobre la respuesta si en la etapa inicial de la Tierra se podrían encontrar arcillas, debemos confirmarlo, debido a recientes investigaciones en las que se ha descubierto que en el periodo arcaico ya tenían lugar procesos de erosión y sedimentación. En estos cristales orgánicos se desarrollan estructuras básicas repetitivas y también otras defectuosas. Y en estas defectuosas, aunque son minoritarias, pueden tener mucha información y se replican con el crecimiento del cristal. Los genes cristalinos pudieron evolucionar debido a presiones de selección, cambiando las características de estas debido al aumento de las estructuras defectuosas. Y el primer ser vivo podría haberse originado a partir de estructuras defectuosas sobre arcilla genética. Los compuestos y polímeros orgánicos tienen la capacidad de aglutinar arcilla y ARN con carga negativa y podrían unirse a estas cargas positivas de la arcilla y este ARN adquiriría una mayor complejidad. De esta forma hay un cambio de un sistema inorgánico a uno orgánico más estable y con el que se puede adquirir mayor complejidad. La formación de estructuras más complejas pudo deberse a la acción de catalizadores inorgánicos inespecíficos que existen en la arcilla y la transmisión de energía que pudo haberle aportado la caolinita, ya que puede almacenar esta. Los ácidos nucleicos fueron el material genético original y produjeron la síntesis de otras sustancias y se hizo necesario el contar con una membrana semipermeable que permitiera introducir partículas externas para aumentar la complejidad sin permitir la salida de estas. Los lípidos en solución acuosa forman membranas artificiales y en este ambiente primitivo pudieron haber formado esta membrana de forma espontánea. Teoría del ARN como precursor de la vida. Teniendo en cuenta las características genéticas de los seres vivos actuales, en los organismos iniciales debieron ser muy distintas y en ellas este material se estaría reemplazado. Teniendo en cuenta el dogma central de la biología en el que el ARN se obtiene por transcripción del ADN y las proteínas por traducción de este, en este proceso intervienen proteínas muy especializadas y en este origen de la Tierra este proceso debió ser mucho más simple mediante aminoácidos y nucleótidos que van a formar un ARN colaborador y un proceso de síntesis de proteínas. El ARN se sabe que es anterior al ADN por su simplicidad, al tratarse de una copia y que puede traducirse a proteínas. Sin embargo, el ADN es un archivo de doble entrada y aumentaría el margen de error, además de que ha de transcribirse, por lo que sería a partir del ARN donde se desarrollaría esta molécula un sistema mucho más seguro. Egami propone que en el ambiente primitivo sería a partir de 4 rutas distintas como se formarían los cuadros nucleótidos que forman los 20 aminoácidos, y estos aminoácidos se formarían uno a partir de otro. Pero el código genético se basa en relaciones estereoquímicas más bien aleatorias y no en afinidades químicas específicas, por lo que se descarta esta idea. Los protobiontes dieron origen al último antepasado común universal al desarrollar las características universales de la célula, tener citoplasma, citoesqueleto, membrana plasmática y pared celular. El último antepasado común universal, LUCA, Last Universal Common Ancestor, fue un organismo procariota osmótrofo que posteriormente forma el linaje bacteriano y el linaje arqueoeucariante. Es el supuesto organismo antecesor del que derivan el resto de los seres vivos, y esta idea se mantiene debido a la universalidad que presenta el código genético relacionando todas las formas de vida. El término progenote es sinónimo de protobionte, y se designa una forma de vida celular primitiva, el último antepasado común, universal, y que habría intermediado la red de transferencia horizontal de genes.
Según relojes moleculares y evidencia fósil, los protobiontes se originaron durante el Ádico hace unos 4.500 y 4.350 millones de años en las aguas de la Tierra primitiva. El protobionte es un agregado acelular de polímeros orgánicos ensamblados espontáneamente y de forma abiótica, rodeado por una estructura membranosa. En estos experimentos se formaron liposomas y microesferas con estructuras membranosas similares a las bicapas fosfolipídicas de las células. Estas teorías anteriores son muy improbables, por lo que se plantea el origen a partir de no los ácidos nucleicos, sino moléculas inertes sencillas desde una perspectiva termodinámica, por lo que el primer ser vivo sería una región separada del medio en el cual se produciría una disminución de su entropía y un sistema metabólico sencillo. Este ser vivo está formado por una barrera de separación de sulfuro de hierro o superficies rocosas con el medio, y en su interior la fuente de energía libera calor hacia el exterior, aumentando la entropía externa y disminuyendo la interna. La fuente de energía promoverá la autoorganización mediante reacciones acopladas y catalizadores primitivos, y estos sistemas metabólicos permitirían la evolución y adaptación, de forma que se transformará una sustancia A en B y regresará de nuevo a A, pero mediante una serie de intermediarios formadores de reacciones ramificadas, permitiendo incorporar nuevos materiales metabólicos. De esta forma se aumenta el uso de energía y debe adaptarse al ambiente, cambiando y permitiendo la aparición de nuevas rutas y aumentando la complejidad de la red metabólica y su rendimiento. Este sistema debió ser estable y ser capaz de dividirse, con un mecanismo de escisión una vez alcanzado cierto tamaño que protegiera al sistema de la extinción, y estas nuevas unidades tendrían distintos caminos evolutivos. Esta primera célula evolucionó hasta el tipo procariota, con una membrana aislante, un medio activo y un sistema más o menos desarrollado, y el siguiente paso en la evolución es la célula eucariota, considerado el avance más relevante. A diferencia de los procariotas, los eucariotas poseen una membrana nuclear que protege el material genético, órganos citoplasmáticos, y entre ellos destacan los cloroplastos y las mitocondrias por su doble membrana. El citoesqueleto está constituido tanto por actina, filamento intermedio y filamento de tubulina, y también es exclusivo de estas, y se encuentra en todos los eucariotas de forma casi idéntica. Intervienen aportando forma, movimiento, formando los cilios y flagelos, pero es que también forman el uso cromático tan fundamental en la división de las células hijas. Las últimas investigaciones sugieren que forma un modelo de integridad tensional en el que se encuentran unidos a los orgánulos y que estos se mueven en las direcciones del citoesqueleto gastando energía. La evolución de la célula eucariota sucedió en un solo paso, y la hipótesis más aceptada sobre su origen es la de Lynn-Margulis, la teoría endosimbiótica, que propone que en los eucariotas antecesores tuvo lugar un proceso de simbiosis y de endocitosis con pruebas bioquímicas y morfológicas. Una prueba es que los pigmentos de eucariotas vegetales son muy similares a los de la cianobacterias y que las algas rojas poseen ficobilisamas muy similares también a estas. La membrana nuclear y el retículo se introducirían por invaginación. Desde el punto de vista de la teoría de los seres vivos somos sistemas abiertos, es decir, realizamos continuamente intercambios de energía y materia con el medio, de forma que disminuye la entropía interna, tiende a aumentar su orden interno alejándose del equilibrio y crece la estabilidad termodinámica. Los seres vivos estamos constituidos por distintos niveles de organización, de distinta complejidad, y de la asociación e integración de elementos surgen propiedades nuevas, emergentes, y se originan nuevos sistemas. En los seres vivos encontramos un nivel atómico, nivel inferior de organización, y estos átomos se unen formando moléculas con nuevas propiedades emergentes, como el agua, cuyos átomos no poseen las propiedades de esta molécula. Las moléculas constituyen el nivel macromolecular, que formarán las células, y la asociación de células constituye un tejido. Este nivel aparecería en un momento de la evolución en el cual se van a ejercer presiones de selección, favoreciendo el aumento de tamaño de las células, y se hará necesaria su división. Aparecerá entonces la pluricelularidad y la diferenciación celular. Estos tejidos distintos constituyen un organismo complejo, y la asociación de organismos de la misma especie constituye una población. Distintas poblaciones constituyen las comunidades, y estas son estudiadas y analizadas mediante el ecosistema, teniendo en cuenta tanto el factor biótico, los seres vivos, como el abiótico. Por encima del ecosistema encontramos el paisaje, y los biomas constituyen las etapas climas de los distintos paisajes que encontramos sobre la Tierra.